Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Charles, cuyo enunciado es el siguiente. Se tiene un gas a una presión constante. Si el gas ocupa un volumen de 20 centímetros cúbicos a una temperatura que está en 65 grados Celsius, ¿qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 15 grados Celsius? Ahora bien, la ley de Charles, también conocida como la ley de los volúmenes, es una ley experimental de los gases que describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan. Ahora bien, cabe recordar lo siguiente: estos problemas deben de ser trabajados a escala absoluta, es decir, debemos de realizar su conversión a grados Kelvin. Dicho esto, voy a proceder a colocar los datos del problema. Se tiene inicialmente B1, que es el volumen inicial, que es 20 centímetros cúbicos. Nos indican que la temperatura inicial T1 es igual a 65 grados Celsius. La temperatura T2 o temperatura final es igual a 15 grados Celsius. Y debemos de calcular el volumen final, B2. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. B1 dividido entre T1 es igual a B2 dividido entre T2. De esta fórmula debemos de despejar el volumen final. Despejando el volumen final, vamos a obtener B1 multiplicado por T2 y todo esto dividido entre la temperatura T1. Ahora bien, antes de aplicar la fórmula, recordemos que las temperaturas deben de estar en escala absoluta, es decir, debemos de realizar su conversión a grados Kelvin. Entonces tenemos T1, que son 65 más 273,15 grados Kelvin. T1 va a ser igual a 338,15 grados Kelvin. Al igual que hicimos con T1, debemos realizar el mismo procedimiento con T2. T2, 15 más 273,15 grados Kelvin. La temperatura T2 va a ser igual a 288,15 grados Kelvin. Excelente. Ahora bien, realizada la conversión de unidades, podemos proceder a colocar los valores correspondientes en la fórmula. Se tiene el volumen final, va a ser igual al volumen inicial, 20 centímetros cúbicos, multiplicado por la temperatura T2, que es la temperatura 288,15 grados Kelvin. Todo esto dividido entre la temperatura T1. T1 es igual a 338,15 grados Kelvin. B2 va a ser igual, realizamos estas operaciones, multiplicamos 20 por este valor y vamos a obtener que esto es igual a 5.763 centímetros cúbicos por grados Kelvin. Y todo esto dividido entre 338,15 grados Kelvin. El volumen final B2 va a ser igual, realizamos esta división y obtenemos que es igual a 17,0
0,4 grados Kelvin, se cancela con grados Kelvin y obtenemos finalmente centímetros cúbicos. Ya obtuvimos el volumen final a 17,04 centímetros cúbicos. Se observa en la imagen que cuando se tenía una temperatura de 60 grados Celsius, el volumen correspondía a 20 centímetros cúbicos. La temperatura disminuyó a 15 grados Celsius y por supuesto el volumen también disminuyó. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.